Buenas noches, que Dios os bendiga, que la bendición y la paz de Dios llegue a todos los hogares. Amén. Llevamos mucho tiempo queriendo hacer este vídeo, ¿no? Siempre hemos hecho pues cosas por separado, Amén. pero yo creo que era el momento ya de hacer algo como compañeros, ¿no? Como matrimonio. Y quisiéramos explicar un poco, ¿no? El cambio que ha dado en nuestras vidas estando con Dios, ¿no? Y quisiera pues hacerle algunas preguntas a mi compañera y luego mi compañera también me preguntará a mí. Amén. Y luego ya, dejándonos llevar, daremos un pequeño consejo para la juventud, para los matrimonios y para los hogares. Bueno, pues dejando paso a las preguntas, empezaría preguntándole a mi compañera que cuál ha sido el cambio en su vida, ¿no? que ha hecho Dios en su vida, pero para ello tendré que preguntarle que cómo era su vida antes de conocer a Dios. Hola, pues soy la hermana Tamara y que Dios os bendiga mucho. Vamos a hacer este vídeo con la intención Amén. de que veáis que Dios es verdadero, que Dios existe y con la intención de haceros bien. La única intención de hacer bien y de contaros un poco cómo ha sido nuestro cambio, ¿vale? Pues a ver, el cambio que ha dado Dios en nuestras vidas ha sido un cambio total. ¿Verdad? Éramos un matrimonio joven, que nos casemos, que tuvimos muchos hijos. Entonces a lo primero todo iba bien. Pero cuando, a ver, todas las mujeres que son madres, pues me podrán entender, y las que no son madres también podrán entender que una persona joven pues les gustan las cosas del mundo y pues les gusta hacer cosas del mundo, ¿no? Pero luego ya cuando te casas y tienes hijos, pues tienes ese instinto de madre que ya, aunque te agrade hacer cosas del mundo, ir a una juerga, pues hacer cosas, ¿no? que hacemos las personas, las humanas. Ya cuando me convertí en madre, ya pues quería formar mi familia. Quería tener pues una vida un poco más seria, que digamos, ¿no? Una vida más tranquila, tener una protección para mis hijos. No sé si es diferente lo que yo pienso a las demás, pero ya no me agradaban tanto las cosas del mundo. Yo siempre me han gustado mucho las cosas de Dios, pero tampoco conocía a Dios verdaderamente. Me agradaban, cuando escuchaba una alabanza se me ponían los pelos de gallina, me encantaba ver cómo todas las mujeres iban al culto, esos matrimonios que estaban en Dios. Pero lo veía muy lejos, muy lejos, muy lejos. Pero ese era el anhelo de mi corazón, yo tenía ese anhelo. Aunque lo veía imposible, pero yo siempre tenía ese anhelo. Entonces ya digo que cuando me convertí en madre, pues quería una cosa más seria, más de padres, ¿no? Lo que era un hogar. Lo que era un hogar con esa paz, con esa serenidad, esa tranquilidad. Entonces nosotros hemos tenido pues un matrimonio que éramos muy jóvenes y pues mi compañero tenía sus cosas también, yo tenía las mías, no nos entendíamos, hasta que Dios tocó nuestra puerta, nuestro corazón, abrió puertas en nuestras vidas y los anhelos que yo tenía, por muy lejos que los veía, poco a poco, pues se han ido cumpliendo. Conocimos a Dios en mal momento porque mi compañero se puso muy malo, pero sí que es verdad que lo malo en Dios, como dicen, que las malas cosas en Dios son ganancias o algo así, ¿no? Todo lo que acontece a cristianos para bien. Entonces, con el paso del tiempo, yo era muy temerosa de Dios, la verdad. Aun estando en el mundo, tenía mucho temor de Dios y mucho miedo a hacer cosas malas porque sabía que Dios existe, ¿no? Aunque no lo conocía
bien, pero sabía que Dios existe y siempre he tenido mucho temor de Dios, hacer cosas malas y no sé, siempre he tenido ese temor de Dios. Entonces lo conocimos en mal momento, pero el Señor nos fue abriendo puertas, fue entrando en nuestra casa poco a poco, y aunque ahora aún tenemos cosas que cambiar, pero nuestras vidas sin Dios no son nada. Amén. Qué Yo bueno. de joven me veía imposible. Si yo ahora echo la mirada atrás y me veo con el pensamiento que yo tenía antes y me veo cómo soy ahora realmente, cómo yo estoy por dentro ahora, diría, en la vida lo hubieras conseguido sin Dios. Porque la paz que Dios te da, no te la da el mundo, no te la da la familia, no te la da nada. Entonces yo estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida, porque el Señor me ha enseñado a tener tranquilidad, porque yo soy una persona muy nerviosa y muy ansiosa por todo. Y el Señor me enseñó a tener que quedarme sin nada para que solo confiara en Él. Pasé un proceso también, pues un proceso difícil, pero en ese proceso cada día veía la mano de Dios. Amén. El Señor parece que me dejó sin nada para que mi incredulidad, no incredulidad, pero yo decía, sí, Dios existe, pero no lo conocía bien, ya digo. Pues es que ahora dependo de Dios para todo. No somos únicos como quien dice, o tenemos cosas que tenemos que cambiar, pero mi vida sin Dios no es nada. Y yo ya digo que veo cómo somos ahora, o la manera de pensar, o hacia que tenemos un problema, cómo lo podemos consultar con el Señor. Solucionar. Y es totalmente distinto a antes, porque antes pues no éramos así, la verdad. Yo tenía un genio muy, no sé cómo explicarlo, que no pensaba las cosas, hablaba, si yo me enfadaba, pues te decía lo que pensaba y ya está. Ahora el Señor me ha dado esa paciencia, esa cordura, esa paz, y siempre intento consultar todo con Dios. Ya digo que con mis fallos, con mis errores, porque nadie es perfecto. Amén. Que os creáis que por estar en Dios tenéis que ser perfectos, o que tenéis que esforzar. No, Dios quiere que vengas tal y como eres, porque el Señor Amén. te va a cambiar. El Señor, cada uno es único para el Señor, y el Señor, antes de que tú sepas las cosas, ya las sabe. Tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tus sentimientos, tus anhelos, Dios lo sabe. Entonces doy paso a mi compañero para que él os explique el cambio que también ha dado su vida. Pues bueno, era una persona joven, necia, ¿no?, por así decirlo, que solo me importaba lo que pensara yo, no me importaba lo que pensaba nadie. Era un tío cabezón y terco, un hombre de mal vivir. Para mi vergüenza tengo que decir que yo era alcohólico. Y lo que más me llamó la atención, que como Dios, de una chatarra, de una ruina, de como queráis decirlo, ¿no?, del contenedor de este mundo, ¿no?, porque el demonio lo que hace es destruirnos de tal forma que nos convierte en escorias, perdonando la palabra, perdonadme todos los oyentes, pero de una escoria como era yo, a poder construir algo bueno para él. Porque a mí lo que más me llamó la atención no ha sido tampoco mi cambio, porque puedes cambiar. Lo más importante es que Dios te use de esa manera, que Dios te ame de esa manera, ¿no? Porque Él nos amó y dio su vida a la cruz del Calvario, ¿no? Amén. Él lo dio todo por nosotros, ahora nos toca a nosotros dar algo por Él, ¿no? Entonces yo sentía un vacío tan grande que no podía llenarlo ni mi compañera, ni mis hijos, ni mi padre, ni el dinero, ni nada. Amén. Porque hay un hueco que solo lo puede llenar Dios. Y ese hueco solo puede llenarlo Dios. Y si no tienes esa pieza, en tu vida vas a ser feliz. Y mi vida era esa, ¿no? Lo que decía mi compañera. Era joven, era un hombre de mal vivir, un hombre con mucho carácter, que el que me conoce lo sabe
para mi vergüenza tengo que decirlo, era un hombre que no tenía miedo a nada, a nada ni a nadie. Era un hombre, como bien he dicho, pues alcohólico, ¿no? Pues es que el Señor es capaz de transformar Amén. esa tempestad que era mi casa en un trozo de tranquilidad, de paz, de gozo, ¿no? Y cada día, sobre todo cada día, me sorprendo más, porque el Señor se acerca más a mí, yo me acerco más a Él. Y como decía mi compañera, que me ha llamado mucho la atención, no es lo mismo conocer a alguien de vista que tratar con Él, Amén. comer con Él, vivir con Él, sentirlo a Él, que Él te sienta a ti, porque tenemos un Dios que tiene boca, oídos y ojos, tenemos un Dios vivo. Yo me relaciono con el Señor, hablo con el Señor y el Señor habla conmigo. Y sin dejar más palabras, ¿no? Quisiera pues empezar a hacer pues alguna pregunta a mi compañera, que me la responda, luego empezaré yo otra y así empezaremos, ¿vale? Quisiera saber cómo fue tu primer encuentro verdadero que tuvo Dios contigo. ¿Cómo mi primer encuentro? Que nos explicaras un poquito, ¿no? El encuentro que tuviste con Dios. La primera vez que el Señor verdaderamente tocó tu corazón. Pues ya he dicho en el vídeo que yo tuve un proceso un poco difícil porque, pues, así como he dicho, Dios permitió que pasara por un sufrimiento que para mí decía, me muero, pero ya, yo nunca he experimentado estas cosas, ya lo conté una vez, y yo, pues la verdad, me quejaba mucho con Dios y decía, aun estando iba al culto, seguía yendo al culto, seguía confiando en Dios, porque había algo dentro de mí que no me dejaba, ¿vale? Qué bueno. Y cada día tenía una esperanza. Yo en ese momento no sabía que esa esperanza me la ponía el Señor, de que siguiera. Porque lo primero que va a hacer lo malo cuando tú estás en Dios es atacarte. Y hay algunos que le atacan con la mente, hay algunos que me han dicho, por ejemplo, o algunas con las que a lo mejor hemos hablado para que vengan a la iglesia, ¿no? Familiares o chicas que he hablado con ellas para que vengan a la iglesia. Yo era una persona que no sabía nada de Dios, en verdad. Quise estar en el camino de Dios, por lo que le pasó a mi compañero, ya lo he dicho, pero no entendía nada de la palabra, no entendía nada. Solo mi mente era Dios y ya está, no sabía nada. Entonces, por eso quiero aprovechar y decir que lo malo ataca mucho la mente. Una de las artimañas del enemigo es la mente. Entonces te va a atacar con la mente, igual con pensamientos, ¿no? Pues mira, ahora le va a pasar esto a tu hijo por estar en Dios. O hay gente que me ha dicho muchas, es que cuando oro me encanta porque me relajo, me desahogo, voy al culto, me encuentro que para quede bien, pero luego siento mucha tristeza. Y entonces eso yo me lo llevo a eso, a que son cosas que te pone el enemigo, que son mentira, el 100% son mentira. Usa muchas mentiras, que nada de lo que se te pone en la mente te va a pasar, porque Dios está contigo. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Amén, claro que sí. Y ya digo que el enemigo te va a poner muchas artimañas, pero si tú confías en el Señor, porque el Señor es quien nos ha hecho y no va a querer el mal para nosotros, no porque te metas en su camino, porque le adores, porque le busques, te va a pasar nada malo, eso es mentira. Y a veces también el Señor como que tú pasas por un proceso, ¿no? Y el Señor lo permite, ¿cómo así decirlo? Permite que tú pases algún proceso, pero también te puede pasar sin estar en Dios. Es más fácil pasarlos en Dios que pasarlos sin Dios. Amén. Porque el Señor igual va a permitir que pases algún proceso para que tú lo conozcas. Ahí se fortalece tu fe. Y algún día, cuando salgas del proceso, te darás cuenta que solamente en Dios lo vas a poder conseguir. Yo, por ejemplo, he tenido, desde que ya dije que me pasó esto, pues yo
confié mucho en Dios. Confié en Dios, aunque veía todo mal en mi vida, porque decía, no puede ser, cada vez contra más me acerco a Dios, que es que estaba todos los días orando, yendo a la iglesia, incluso más que ahora. Contra más me acerco a Dios, más cosas malas me están pasando, no lo entiendo. Muchas veces he llegado a decir que prefería la vida de antes que la que tenía estando en Dios. Pero nosotros nos quedemos sin dinero. Yo que no me podía mover porque no podía con el embarazo, que me pusieron una cosa que no podía andar porque podía dar a luz de 4 meses. Nos quedemos sin dinero, nos quedemos sin nada, yo no me podía mover, no podía ayudar a mi compañero. Entonces yo no me daba cuenta que era un proceso de Dios, que Dios nos estaba tratando. Pero en esos momentos malos dije, pues mira, prefiero presentárselos a Dios y que Dios me saque de aquí, si Dios quiere, que no salir por mí misma y empezar la vida que llevaba antes. Porque la paz que Dios me daba, no me la daba el mundo. Entonces cambiaba todo eso por la paz que yo tenía. Que había días que me encontraba muy mal y yo decía, pero a ver qué pasa, que cada vez que contra más estoy en Dios, más problemas tengo. Pero es que Dios nos estaba tratando. Y ahora veo las cosas y digo, es que todo lo que el Señor permitió que pasara y que me quitó, por así decirlo, que dejó que pasara, ¿no? Así, que sin dinero, sin nada, ahora me la ha devuelto con creces el Señor. Nos la ha devuelto con creces. Y toda la gracia que Dios ha puesto en mi matrimonio, en mi casa, en mi vida, todo eso lo tengo tan dentro que cada día lo agradezco y digo a veces, Señor, yo no te pedía tanto cuando estaba en esos malos momentos, yo no quería tanto para mi vida. Y hay veces que tengo miedo de decir, ¿esto vendrá de Dios? ¿No vendrá de Dios? Dios ha puesto como ese temor en mi vida, porque yo lo que no es de Dios no lo quiero en mi casa, ni lo quiero en mi vida, ni lo quiero en mi matrimonio, ni lo quiero en mis hijos. Ya digo que con fallos, con caídas, con levantamientos, pero no, yo mi vida, si no le presento todas las cosas a Dios, no puedo estar. Y el Señor me la ha devuelto con creces, porque hemos tenido paciencia, hemos esperado en Él y Dios ha fortalecido mucho nuestra fe. Y ahora muchos dicen, ay, es que mira, tú tienes eso, tú tienes lo otro. No es porque no lo merezcamos, porque no merecemos nada. Por gracia. Pero el Señor te da todo. Es que los del mundo pensamos, cuando yo estaba en el mundo pensaba, ay, es que cuando vas al culto tienes que vivir con lo justo, luego no puedes salir, no te puedes divertir, qué tristeza todo el día orando. No, es que cuando vas al culto, cuando tienes a Dios en tu vida, agradeces todo. Agradeces una cena, estás alegre, te vas con tus hijos a un simple parque con tu familia, con tu marido, con tus padres, con tus hermanos, y lo agradeces. Yo lo agradezco. Y el Señor me ha enseñado a mostrarme tal y como soy a Dios, porque a mí me costó mucho, porque llevaba un corazón muy duro. Pero ya digo, cuando el Señor permitió que nos dejara sin nada, confiando en Él, orando y dejando todo en sus manos, el Señor nos lo ha devuelto y seguimos así. Muy bien. Yo no quiero nada que no sea de Dios, ni quiero dinero que no sea de Dios, ni quiero, ahora me dicen, pues mira, te vamos a dar esto. No, si yo no consulto con Dios, no. Muy bien. Pues Dios bendiga a mi compañera. Un gran pico lleva para hablar las cosas. Dando 2 pinceladas, ¿no?, a todo lo que ha dicho mi compañera, quisiera dejar dicho, ¿no?, que para mí el perder ha sido ganancia, ¿no? Amén. El perder de mí ha sido ganancia. He perdido mi mal humor y he ganado alegría, sonreír, ¿no? Ya nos falta mucho. He perdido No somos el rencor perfectos. y he ganado, pues, el perdón, ¿no? Pues por eso te digo que el perder es ganancia. Y quería dar una pincelada también acerca de lo que ha dicho mi compañera. Eso me tocaba el corazón, ¿no? De aquellas personas que dicen, cuando yo me acerco a Dios, me viene todo. ¿Acaso si estás con el demonio
te puede reclamar el demonio? No te puede hacer nada porque ya eres de él. Sin embargo, cuando te acercas a Dios, Él te reclama. Dice, pero pacientemente esperé en Jehová y Él me Amén. respondió. Amén. Su mano está presta a bendecirnos, presta a ayudarnos. En nosotros está el querer ser ayudado. Hay muchas personas que dicen, ay Señor, no te apartes de mí. Que el Señor nos aparta, que los que nos apartamos somos nosotros. Amén. Que el Señor quiere que vaya tal cual eres, como ha dicho mi compañera, con tus virtudes, tus defectos, ¿no? No somos quien para juzgar. No hay nadie extraño para Dios, porque Él nos Eso ha es. creado, nos conoce Él por dentro y por fuera. sabe cómo somos. En el principio de nuestra creación, Él tuvo un lienzo en blanco. Y Él fue el arquitecto que hizo nuestra vida, ¿no? Y al ser el arquitecto, Él sabe cómo somos. Sabe dónde pecamos, sabe dónde llegamos y sabe hasta dónde podemos aguantar, ¿no? Amén. Entonces, confía en Dios porque Él tiene la respuesta a todas tus preguntas, ¿no? En cierto modo, como bien ha dicho mi compañera, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Y las pinceladicas que os estoy dando yo, ¿no? Quisiera dejar paso ya, solamente una pregunta más. La primera vez que Dios habló a tu corazón, ¿cómo fue? Sí, porque yo me acuerdo que siempre decía, es que yo nunca ha hablado Dios a mi vida. Y yo pensaba, decía, yo creo que a mí el Señor nunca me va a hablar. Es que un poquito el problema fue porque yo salí de una muy grande, gracias a Dios, gracias a Él, que ha sido por gracia, no ha sido por otra cosa. Y el Señor me utilizaba mucho. Me utilizaba mucho, me hablaba mucho, ¿no? Y ella decía, ¿por qué a mí no me habla y tal y cual? Porque yo decía, es que a mí si algún día me habla Dios, yo no lo voy a entender, porque no sabré si es Dios, si soy yo, si me lo imagino. Y yo le explicaba, ¿no? Le explicaba como sabía yo también, sí, pues un poquito las cosas, ¿no? Y entonces, pues ella, pues orando, pues le pedía a Dios, ¿no? Porque tenemos un Dios que dice que el que pide, recibe, ¿no? Entonces, eso, ahora vendrá ella, os comentará un poquito las cosas, ¿no? Ya sabéis, cosas del directo. Os ha quitado la música, pero seguimos. Pues a ver, la primera vez que el Señor me habló, yo me acuerdo que venía de hacer unos papeles. Y yo me acuerdo que, pues cuando empecemos yendo al culto, bajando alguna vez al culto y todo eso, pues ya os digo que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Que muchas veces decía, ay, desde que estoy en el culto, qué tristeza siento, siempre orando y siempre de todo. Y además que yo pienso que a mí el Señor nunca me va a utilizar ni nada, nunca voy a ser como esas mujeres que les habla Dios y que de todo y que dan profecías y de todo. Yo nunca veía mi matrimonio así, aunque lo anhelaba, nunca lo veía. Y un día me fui a hacer papeles y en un puente que hay muchos árboles, pues había como un puente, ¿no?, para pasar, y había un río abajo y un árbol grande que las hojas pues se posaban en el puente. Y pasaba yo por ahí y paso y veo y se me va la vista al árbol y había todas las hojas verdes y había una hoja como con alrededor, nunca habéis visto una hoja que alrededor pues está como más oscura de lo... Como que está seca. Como seca, sí, seca por alrededor de la hoja y estaba alrededor de hojas verdes. Y como que el Señor me puso en la mente, me fijé en la hoja, pero pasando, que yo no tenía ni pensamientos de nada, vamos, estaba pensando en otras cosas. Me fue a la vista la hoja, a las hojas, vamos, y me quedo fijando, pero yo seguía andando. Y Dios me dice, ¿ves esa hoja? En mi mente, un pensamiento me puso el Señor. Esa hoja está por alrededor seca y es diferente a las demás, pero esa hoja también es necesaria. O sea, como que el Señor me dio a entender que yo también era necesaria, ¿sabes? Que entre las demás del culto, que yo las veía muy grandes y de todo, y yo me veía
simplemente como, ¿quién diría? Como la hoja, vamos, entre todas las que estaban bien, como que yo también era necesaria. Algo así me dijo, se me puso en la mente. Y vine todo contenta y se lo dije. Digo, ¿qué? Sí, lo recuerdo. Digo, creo que me ha hablado Dios. Digo, es que se me ha puesto este pensamiento. Como que era útil esa hoja, que era necesario que esa hoja estuviese ahí, ¿sabes? Pues esa fue la primera vez que el Señor me habló y ya a través de ahí pues ya me ha ido hablando más veces, como por ejemplo poniendo pensamientos de que yo, claro, siempre me he visto muy inútil para estas cosas, ¿vale? Como quien decirlo. Y a lo mejor veía a una hermana mal o algo, o me venía alguna hermana a la mente y yo decía, ay Señor, esto me viene por mí, que me fijo mucho en las cosas y de todo. Pero es que en mi mente digo, voy a orar por ellos. Me la voy a quitar de la mente, me la voy a quitar de la cabeza, pero voy a presentárselas al Señor por si acaso el Señor quiere algo con esa persona o quiere que yo le hable o algo de Dios. Y se las presentaba al Señor, presentaba a esas personas y después pues con alguna me ha pasado que ha venido ella misma, me ha dicho, ay pues mira Tamara, me pasa esto, me ponía al Señor como una carga, vamos. Pues luego ellas mismas me decían que yo creo que el Señor lo hacía para decir, ves, yo te la he puesto en la mente para que tú la presentes, me las ponía el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora te las traigo para que tú las ayudes. Y gracias a Dios, pues el Señor me fue utilizando así. Así que han sido tantas veces las que el Señor me ha hablado, porque Dios siempre me sorprende. Y por eso es que cada día vivo enamorado de Él. Porque en Dios cada día hay esperanza, cada día hay perdón, ¿no? Amén. Pero una de las veces que más me llamó la atención, y me parece que fue la primera vez que estaba aquí orando en mi comedor, y quebrantado, llorando, lleno de rabia y de dolor, miré por la ventana y sentí tanta rabia y le dije, Señor, me duele tanto no haberte dado todo mi tiempo, toda mi juventud, ¿no? Digo que no sé qué hacer, Señor. Y le dije, Señor, no puedo entregarte nada, no tengo nada, absolutamente nada. Digo, te entrego mi compañera, mi casa, mi hogar y mis hijos, ¿no? Amén. Todo te pertenece a ti. Digo, haz lo que quieras. Y escuché una voz tangible, pero tangible, que me dijo, no importa tu pasado ni tu presente, importa tu futuro en mí. Esa fue la primera vez, me impactó. Me impactó porque ese día lo recuerdo perfectamente. Saltando, brincando de alegría, a la vez un poco como raro, ¿no? Porque se te hace raro que te hable así tan tangible, ¿no? Y otra de las veces, yo siempre me voy a orar por las noches después de cenar al río. Y empecé a orar allí. Sentí una voz que me dijo, coge una rama y pártela. Y dije, Señor, una rama y partirla y ya está. Vale. Partí la rama y me dice, tírala al río. La tiré al río. Y ahí escuché otra vez su voz, ¿no? Y me dijo, ¿ves esa rama? Si esa rama no siguiera la corriente, sería enredada, sería partida, sería estropeada y nunca llegaría al destino que tiene que llegar. Dice, abandónate en mis manos que yo te haré llegar donde tengas que llegar. Amén. Entonces, abandónate. Eso es la fe, abandonarte en las manos de Dios, ¿no? Y que Él haga por ti. Imaginaros una balsa sin remos y tira los remos al río y dices, bueno, Señor, llévame tú, ¿no? Eso es la fe. Y por eso os digo que viváis en la fe. Que viváis en la fe y meted la coordenada hacia Jesús. Y como bien he dicho esta mañana, ¿verdad? ¿Verdad que te lo he dicho esta mañana? Digo, ¿sabes por qué llegamos a los sitios? Porque metemos las coordenadas. Pero más el que no tiene las coordenadas se pierde. Por eso el mundo anda perdido, porque no tiene las coordenadas, no tiene la palabra de Dios, no tiene la presencia de Dios. Entonces andan perdidos, sin saber dónde ir ni qué hacer. Entonces, vamos a daros un pequeño consejo, pequeñico, corto pero ferviente. Dice que lo poco gusta y lo mucho cansa, ¿no? Que si no, los vais a matar tanto rato. Pues venga, le doy paso yo a mi compañerica, la más bella de Zaragoza. Venga.
Pues bueno, mi consejo es para todos los jóvenes, ¿vale? Tanto mujeres como matrimonios, como alguna joven que nos esté viendo, que no sé si nos va a ver alguien, pero si nos estáis viendo, aconsejaros que por mucho que nos creamos que esta vida la podemos vivir así, que a muchos dirán, porque a mí me ha pasado, y pueden decir, ay, pues bueno, ya iremos al culto algún día, o ya conoceremos a Dios, que somos jóvenes, que tenemos que disfrutar, ya nos arrepentiremos más tarde, que tenemos que aprovechar, que tampoco vamos a estar toda la vida amargados en el culto, que no son así las cosas, que el Señor tiene muchas cosas para nosotros, tiene muchas cosas, lo que pasa que somos nosotros que no nos dejamos llevar, y en el mundo te puede llenar, yo qué sé, dices, llega el verano, me quiero ir de vacaciones, que lo puedes hacer igual en Dios, perfectamente. Amén. Pero con esa paz, con esa alegría, que el mundo no te la va a dar, que si esperas a tener una felicidad cuando te vayas de vacaciones, porque estás amargada y dices, ay, pues cuando me vaya de vacaciones estaré bien. No, lo disfrazas, lo único que vas a hacer es disfrazarlo, porque la paz, la tranquilidad, estés donde estés, ya puedes estar en un agujero metida, ya puedes estar en una mansión, que si no tienes paz, tranquilidad, esperanza en tu vida por hacer las cosas bien, la falta de perdón, si tienes falta de perdón, pídele a Dios que te la quite, que te ponga paz, que te ponga amor en tu vida. Y cuando tú te dejas tratar por Dios y empiezas a decir, yo voy a hacer ese cambio, Señor, trátame, que voy a hacer ese cambio y quiero que tú me cambies, que me ayudes. Yo pongo las fuerzas, pero quiero que tú lo hagas, que tú me ayudes, que tú me guíes. El Señor lo va a hacer. Y te vas a dar cuenta del cambio. Y vas a ser feliz. Vas a tener plena felicidad. Hay días buenos, hay días malos, pero como en el mundo, no. Porque en el mundo no te va a llenar nada. Y tú te vas a pensar, ay, pues voy a ser feliz de este momento, cuando gane más dinero seré más feliz, cuando me arregle la casa seré más feliz, tendré menos preocupaciones en la cabeza. Que no, que desde que vinimos hasta que nos vayamos, mientras tengamos uso de razón, la mente humana te va a preocupar todo, y lo único que vas a descansar va a ser en el Señor. Amén. Aunque no sepas cómo hacer para decir, es que yo no sé, que Dios no ha hecho nada conmigo. Tú abandónate en las manos del Señor y el Señor poco a poco irá procesándote. Aunque a veces es difícil el proceso y hay que confiar en Dios. Pero el Señor te saca y el Señor te ayuda. Y una vez que el Señor, que tienes experiencias en Dios, ya te levantas por la mañana y lo único que tienes es decir, gracias Señor por un día más. Y valoras irte a cenar con tu compañero, valoras todo. Valoras todo, todo. Gracias. Y disfrutas todo igualmente. Igualmente te vas de vacaciones, igualmente te vas a una cena, igualmente en vez de criticar disfrutas, que no es lo mismo. No es lo mismo el gozo que se siente estando en Dios que el gozo que se siente estando en el mundo, porque el gozo del mundo es pasajero. Igual te estás riendo ahora a carcajadas con tus amigos, con tus amigas, porque te la has pasado bien. Y luego te vas a tu casa y sin que nadie te vea te echas a llorar. Y eso no viene de Dios. Dios quiere que tú seas feliz, que tengas tranquilidad, que tengas paz en tu corazón. Que si te pasa algo malo con alguien, que en vez de reaccionar mal, que tú digas, bueno, hemos tenido un mal día, vamos a callarnos y vamos a... Aunque tengas que pedir perdón, vamos. Que no pierdes nada. Prefiero hacerlo con la gente que no perder a Dios, porque el Señor siempre te va a restaurar y perder en el Señor es ganancia. Siempre te va a ayudar, porque yo no quiero perder al Señor por nada de este mundo, porque el Señor es quien me acompaña en todo. Es que te da la felicidad que no te puede dar nada ni nadie. Todo es pasajero menos el amor de Dios. Tú sabes, la confianza es de ir a un sitio y decir, Dios, el Señor está conmigo. El Señor sé
que va a obrar aquí, en esta situación, que estamos pasando una mala situación, el Señor sé que nos va a sacar, que va a obrar. Eso es una ventaja que en el mundo no la tienes, porque en el mundo no puedes confiar en nadie de la familia, en la familia, en un amigo, siempre va a haber alguien que te va a fallar, porque somos humanos. Amén. Sin embargo, el Señor no. Y eso. Una felicidad. Podría decir muchas cosas más, pero no me deja hablar. Me está haciendo así con la pierna. Pues yo el consejo que tendría, lo primero para la juventud, ¿no? Lo primero para la juventud, lo que estoy hablando, ¿no? Yo sé que hay muchas personas, porque me lo ha mostrado así el Señor, que no se acercan a Dios porque tienen que perder las cosas de este mundo. Las cosas, por ejemplo, de ir a los bares, de bailar y de esas cosas. Te rogarían esta noche que te esforzaras en venir a Dios tal cual eres. Que si te ha de cambiar, no te cambie ni yo, ni la Tamara, ni el pastor, ni nadie. Que te cambie Dios. Yo no soy quien para juzgarte, al revés. Tal como eres. Soy la mano amiga que te va a ayudar. Para eso estamos en esta vida. Qué bonito es ayudar, ¿verdad? A los hermanos que han caído, que necesitan sí. ayuda, ¿verdad? Hubieras agradecido su ayuda, ¿verdad? Sí. Y yo también a veces. Aunque hay gente que no le cuenta nada a nadie. Por eso es un fracaso que hoy en día las mismas iglesias, los mismos hermanos, las hermanas, que ven a alguien mal y en vez de ayudarlas los juzgan. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que acabo de decir, veis a Dios tal cual sois, sin más. Las personas fallamos todas. Deciros que en todo proceso pasa igual. Te vas a ver desolado de todo el mundo, incluso de la familia. Desde el principio de los tiempos han fallado hermanos a hermanas, hermanos a hermanos, han fallado. Porque lo que más te duele es la familia. Amén. Y lo que más duele es lo que más forma. No sé si me explico, ¿es así? Lo que más duele, más forma, ¿verdad? Lo que te forma, lo que te ayuda. Pues eso. Y yo sé que el Señor muchas veces pone cosas, como bien ha dicho mi compañera, ¿no? Pruebas y malas circunstancias para acercarnos a Él, o para nuestra madurez mismamente, ¿no? Pero también te prometo una cosa, que tal y como has entrado en la prueba, vas a salir, porque Amén. Él va contigo de la mano. Eso te lo prometo, palabra de honor. Yo nunca prometo nada y nunca exagero nada, pero esto te lo prometo, palabra de honor, que conforme entras en la prueba vas a salir, porque Él va contigo. Amén. Él te ha dado la entrada, pero Él te va a dar la salida, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo, el dueño del tiempo, el dueño del mundo, el dueño de todo. Es el dueño de todo, así que confía en Él, ¿no? Y ya por tercero, los matrimonios, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Yo mi consejo sería aquel versículo que dice, no es bueno que el hombre camine solo, porque si uno cae, que lo levantará, ¿no? Yo lo asimilo a la compañera es la que mayor tiempo está a nuestro lado, y de la compañera el compañero, ¿no? Digamos que los dos malos formamos uno bueno, ¿no? Cuando yo no llegue, llegará ella, y donde no llegue ella, llegaré yo. En nuestro caso ha sido así, salí de un proceso, ella me ayudó, yo luego la ayudé y ahora nos estamos ayudando mutuamente, ¿no? Amén. Dios me ha hecho la compañera idónea, ¿no? Para eso la sacó el Señor de mis costillas, ¿no? Poco a poco el Señor te va cambiando si tú te dejas y va trabajando en tu vida. Y llegará un día que ya no podrás decir, Y me voy de Dios. No, Y porque ya Dios acabando es... con esto ya, que al Señor no se le adora solamente de rodillas, porque la gente tiene una idea errónea en ese sentido. Al Señor se le adora en todo momento, fregando la casa, limpiando la casa, trabajando. Me voy con los compañeros, les hablo de Dios, predico de Dios a todo ser viviente. En todo momento estamos adorando a Dios. No solamente se adora a Dios de rodillas, como bien digo, se puede hablar de Él, se puede buscar la palabra. Como bien me dijo hace poco el Señor, me vino tratando otra vez de nuevo, ¿no? Y yo veo muchas personas religiosas que se piensan que tienen alas y van a levantar el vuelo, que no es así, que el Señor me lo dijo claramente. Los pies en la tierra, pero la mente y el corazón en Cristo Jesús. O sea, vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Tenemos que marcar una gran diferencia. Y sobre todo para esos matrimonios, como bien iba diciendo,
inculcarle los caminos de Dios, inculcarle la palabra de Dios a nuestros hijos, porque el día de mañana podrán hacer uso de ellas. Ya que usted y yo nos ha costado un poco encontrar la palabra de Dios y la presencia de Dios, porque nuestros padres no nos la dejaron, vamos a facilitarles el trabajo a nuestros hijos. Amén. Quizás hayas visto que tu hijo tuviese dinero, tuviese una casa, tuviese un coche, tuviese un regalo, pero que todo eso no somos dueños de nada, que venimos desnudos a este mundo, nos iremos desnudos, como bien digo yo siempre. ¿Entendéis lo que os digo? Lo único verdadero que perdura y perdurará, no para tu hijo, sino para tu nieto, para tus bisnietos y para más aún, para atrás. Entonces, dejemos la palabra de Dios y la presencia de Dios. Pues hasta aquí, Dios os bendiga mucho, un abrazo muy fuerte y seguir, que vale la pena. Espera que va a decir algo mi compañerica ya y nos despedimos, ¿vale? Que Dios os bendiga mucho y aquí estamos para todo lo que os podamos ayudar. Sí, aquí ¿Vale? estamos. Bueno, ¡Vamos! ¡Vamos! que Dios os bendiga.